Amigos, Misión Imposible, Sentencia Mortal es tan buena como lo esperábamos. Es una película digna inicio de cierre para toda la saga de Misión Imposible. Y es que de eso quiero hablar en el video del día de hoy. Miren, hay que aceptar dos cosas. La opinión personal que yo tenga sobre la trama de la película o lo que es en concreto para mí esta película no debe de influir al 100% en lo que ustedes crean. Esta es solamente mi opinión y me gustaría expresar los puntos fuertes y los puntos negativos que podemos apreciar en pantalla mientras vemos esta película. Para iniciar, quiero aclarar que para este momento no debe de sonar nada de lo que yo diga en este video como spoilers, porque la película ya hace meses que se estrenó y yo la acabo de ver en un servicio de streaming. Así que por esa parte no debe de haber ningún problema. Vamos a decirlo rápidamente, la trama de esta película consiste en que aparece un villano de hace más de 30 años del pasado, sí, Gabriel, y pues realmente él no es el villano principal es una inteligencia artificial que evolucionaba al tope y por de ahí el nombre que le dieron, la entidad, y es que prácticamente sí es como una deidad porque esta distorsiona entre lo que es real y lo que no es real y lo que te hace creer, y la problemática es detenerla. Para esto necesitan dos llaves que se van a conectar justo a su código madre, su código fuente, y van a detenerlo. Una de las dos llaves ya la tiene el personaje de Vanessa Kirby y otra llave la tienen que buscar porque se perdió, demás, bla bla bla, la robaron. Ahí entran como que la trama principal, se desarrollan unas subtramas y demás. Y bueno, al final, para no hacer el cuento largo, pues logran unir las dos llaves, pero la película se siente un cortón de jalón, dando paso a esperar la segunda parte. En sí, esa es la trama de Misión Imposible, Sentencia Mortal. Ahora me gustaría hablarles de otros puntos, como que claramente refleja en pantalla que Tom Cruise no podría interpretar toda su vida a Ethan Hunt. Claramente el paso de los años le han cobrado factura. Claro, recae tanto a nivel visual como que ya le cuesta un poquito más de trabajo, aunque él da todo de sí, da todo lo mejor en pantalla al momento de estar grabando las secuencias de acción, las coreografías y demás. No sé si usó stunts o él mismo hizo sus propias escenas de acción, pero Tom Cruise aún refleja una persona más joven de la edad real que tiene. Aunque él ya sobrepasa los 60, para mí refleja apenas una persona que apenas inicia sus 50 años de edad. Si a mí me dijeran Tom Cruise tiene 53, 55 años, yo se los creo, y es claro y digno reconocerle el físico que porta y la preparación tanto mental como la disciplina que pone en cada proyecto de acción que éste produce o en el que se le ve involucrado. Eso claramente hay que reconocérselo, pero pues el tiempo no perdona, todos envejecemos, es algo humano, es algo indetenible, y pues la vida pues claramente es lo que refleja en pantalla. Un punto muy negativo que creo que tiene esta película, y creo que lleva un nivel magistral en cuanto a la negatividad. Yo soy fan de la saga de Misión Imposible, no quiero que malinterpreten mis palabras, pero creo que desde la campaña de marketing que se hizo para promocionar esta película, el máximo suceso de acción que nos querían develar en pantalla ya se había mostrado desde trailers o promocionales previamente al estreno de la película. Y sí, es que esta vez Ethan Hunt iba a hacer un gran salto desde una montaña a una colina, y eso pues ya no lo habían mostrado incluso en videos en YouTube promocionales y demás. Entonces creo que ya al verlo en pantalla dentro del clímax de esta primera parte o la parte final de esta película, ya no sentí tanto esa emoción o asombro cuando Ethan Hunt o Tom Cruise realizó la gran hazaña de saltar en motocicleta. Quizá algo muy representativo de esta franquicia, la utilización de motocicletas en escenas de acción. Creo que perdió el nivel de asombro para mí. Sí está muy chido y se reconoce que Tom Cruise realizó realmente esta hazaña. Incluso no sé si usaron cables que se borraron en CGI, que claramente sí los utilizó, pero sí realizó esta hazaña. Pero para mí perdió el asombro porque ya se había develado mucho tiempo atrás, y es algo que a mí no me asombró, y creo que jugó más en negativo por no tener ese factor de sorpresa. Y pues ya en relación con las demás secuencias de acción y coreografías que vemos a lo largo de toda la película, pues como que nunca se siente ese nivel de peligro, ¿sabes? Ese nivel de que, ay, esto está sumamente mal, o estás herido, o bla bla bla. Y pues no sé, creo que le faltó más ese feeling, no sé cómo describirlo, esa sensación de emoción que explotaran y dijeras, no manches,
perdió su mejor amigo, perdió su ser querido, perdió su querida. Cabe destacar que en esta película se le juntó todo el ganado a Ethan Hawke, ¿eh? Entonces eso creo que es el principal punto negativo que yo le encuentro a esta película. El nivel de narrativa y historia creo que va muy acorde a este tiempo presente, a estos años. Creo que decidieron irse por ese camino, y aunque cierra realmente de manera provechosa la trama de la saga de Misión Imposible, bueno, aunque se siente como un cortón como ya lo había mencionado, pues creo que va muy acorde y va a envejecer bien en cuanto a la temática y la historia que quisieron utilizar. Me hubiera gustado más que lo hubieran simplificado más, porque hay muchos términos y conceptos que yo creo que un gran porcentaje de los espectadores que son fans incluso de la saga de Misión Imposible se les va a dificultar un poco entender o familiarizarse principalmente con todo el concepto y el poder que tiene la inteligencia artificial en nuestros días, y todo el potencial que se ve que va a develar en el futuro, o que se espera que va a tener, incluso si es que ya lo tiene y realmente no es pública. Entonces creo que eso difícilmente, si en algún momento ya no es foco de atención modístico o más allá, pues creo que es lo único que le va a jugar en contra para envejecer mal, principalmente la temática de esta película y de su sucesora Sentencia Mortal Parte 2. La trama de esta película se enfoca en gran medida en eso, en mostrarnos cómo una inteligencia artificial logra tener en sí conciencia propia y realmente llega a adquirir tanto poder que puede distorsionar la realidad hasta el punto de no saber qué es real y qué es falso. Esto trae como consecuencias intereses políticos a nivel mundial, ya que se encarga de crear problemáticas a lo largo de toda la trama, que a final de cuentas hay veces que como va avanzando dices, bueno, ya avancé hasta este punto, pero resulta que es falso, o no es lo que creía que iba a suceder, o realmente qué es lo que debo de hacer. Todo está perdido. Esta inteligencia artificial tiene tal nivel de poder que sabe todo sobre mí, y no solo sobre mí, sobre mis seres queridos, amigos, familiares y demás. Lo sabe todo, así que ¿cuál va a ser el paso a seguir? Llega ese punto tan abrumador en el que Ethan Hawke, el papel de Tom Cruise, se refleja en pantalla del que no puedo con esto, no sé qué hacer, cuál es el punto a seguir. Simplemente seguir adelante, porque en apariencia al parecer es el villano más fuerte de toda la franquicia y es intangible. O sea, ¿cómo te vas a enfrentar a esto? Y sí se siente una situación tan abrumadora y difícil de resolver, pero en ningún momento sientes esa gran tensión, la cual ya estábamos acostumbrados a vivir en otras escenas de las películas antecesoras a esta. Ese yo creo que es su principal falla. Al no conectar tanto y que el villano principal no sea un humano como tal, no se logra transmitir ese nivel de emociones con el que logras conectar o empatizar con ciertos planes del villano, porque eso es algo bueno, cuando logras comprender la argumentación o el por qué el villano está haciendo lo que quiere hacer, o planteó la situación, o actúa de esta manera en la película, pero no tenemos ese elemento emocional para ponernos en los zapatos del villano y tal vez tratar de identificar cuáles son las razones por las que es así. Otra cosa, me gustó cómo desarrollaron a Luther y Benji, que se siente que, oye, esta inteligencia artificial sabe todo de nosotros. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Solamente podemos seguir adelante? Se siente como que esa presión, pero como yo les comentaba previamente, en ningún momento sentí como que ese rigor o esa perturbación de que uno de ellos va a fallecer, va a faltar, van a exterminarlo, van a acabar de una forma con él en pantalla. Entonces yo no sentí eso. Creo que a la película en sí le faltó tener más material emocional, intentar transmitir más esos sentimientos y emociones fuertes. En conclusión, a mí me hubiera gustado decirles que esta película de Misión Imposible hubiera sido autoconclusiva y que en una escena post créditos se nos revelara realmente que la problemática situada no terminaba, o que no había sido vencida, en vez de sentirla, porque yo la sentí más como una película mocha, como que llegaron a ese punto del camino al final de la película, en lo que se supone que es el clímax, y pues se siente como que un corte,
como que un cambio de escena de uno a otro. ¿Qué es lo que yo espero? Que pues claramente en la siguiente parte, en la parte 2 de Sentencia Mortal, pues vamos a iniciar con la escena con la que terminó, un pequeño recuento de lo acontecido rumbo al final de la película. Me hubiera gustado más lo que les dije, que hubiera sido autoconclusiva y al final en una escena post crédito se revelara que realmente no terminaron con la entidad, o tal vez esta evolucionó de una manera en la cual, no sé ya si se quieren ir por muy ficción, de que logró crear un cuerpo, o logró apoderarse de algo tan manchado, que claramente lo vimos en pantalla que sí se apoderó de incluso cosas nucleares y demás, que incluso le hubieran dado un cuerpo como tipo Ultron, yo hubiera estado satisfecho, pero pues realmente estoy contento, mas no feliz con esta última entrega de Misión Imposible. No sé ustedes cómo la sintieron, creo que dentro de los personajes de Benji y Luther me hubiera gustado un poquito más de desarrollo, pero creo que estuvo bien. Y pues es todo lo que voy a decir. Y pues nos vemos en un siguiente video, no olviden dejar su comentario, Blue Gen y ser nuevo sub.